Ernesto González Valdés, bueno, Ernesto, que casi no lo decíamos así, un profesional de nacionalidad nicaragüense, con formación en Cuba, ha sacado varios posgrados, tiene licenciatura en ciencias pedagógicas, con mención en química, y una cantidad de posgrados que ha sacado. Muchos de esos estudios están en Cuba en cuanto a química, en diferentes facetas. Hay un punto que resalta a él dentro de su hoja de vida profesional, y es una fuerte experiencia en la transformación curricular, evaluación y seguimiento de capacitaciones y profesionalización de docentes en todos los niveles de enseñanza. O sea, Ernesto tiene una vasta experiencia en esta área de lo que la enseñanza y aprendizaje. Ya ha estado acá con nosotros en otro momento y nos ha presentado la enseñanza remoto y virtual, y esta es siempre una continuidad de este webinar que hicimos hace unas semanas anteriores, dada una solicitud que hicieron sobre las competencias blandas. Entonces, solo esperamos pues que la disfrutemos hoy, esta presentación. Se nos va a ir uniendo algunos y ya lo voy a ir presentando, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra, Ernesto, para que usted empiece ya. Todo suyo. Ok. Bien, gracias, Eduardo. Bueno, primero agradecerle a las personas que son perseverantes y que simplemente se sumaron a esta presentación, que simplemente tuvo que posponerse por uno de los huracanes que afectó a Nicaragua. Esperamos que nadie se haya afectado por esta situación, algún familiar de ustedes. El tema que nos aborda, que ustedes pueden apreciar, simplemente está determinado a partir de una sugerencia que se hizo teniendo en cuenta el tema, que fue una pregunta de uno de los webinars que hicimos anteriormente. Entonces, bueno, simplemente es dar respuesta a una solicitud, pero creo que responde a muchas solicitudes con relación a qué son las competencias blandas y qué pasa, por eso hemos incorporado, si las competencias blandas se ablandarán ante la educación virtual. Entonces, comenzamos. Comencemos. Todo suyo. Sí, voy enseguida. Voy a cerrar acá y comenzar. Ok. ¿Se ve la presentación, por favor? ¿Se ve? Ok. ¿Se ve la presentación? Vamos allá. Sí, se aprecia, maestro. Lo que no me da la opción de moverla, problemas técnicos. Déjame ver. ¿Por qué no logro verla yo? O sea, ¿por qué no logro ampliarla? No me permite ampliarla. No, no la visualizo, profesor. Ok. Con el permiso de ustedes voy a minimizarla. Vamos a ver. Detalle de la reunión. Estoy presentando. Salgo y regreso. Perdón a los participantes. No se preocupe. Ahí veo a Magalis. Y vamos a incorporarnos a la presentación. Más opciones. Presentar ahora. Vamos a ver. Ok. ¿Se aprecia, por favor? Sí. Okay. ¿Cómo no? Perfectamente. Bien. Entonces, sí, profesor, muy bien. Ok, gracias. Comenzamos. Bueno, esto fue, como decía, un tema solicitado. Nos parece muy importante, pero además muy complejo ante la educación virtual o remota. Por eso la idea, añadimos al tema simplemente esta interrogante, si estas competencias blandas, pues simplemente se ablandarán, se debilitarán ante la educación virtual. Un poco reforzando los datos que nos indicaba Eduardo,
Actualmente trabajamos en la web de Maestro y en un periódico donde publicamos todos los lunes artículos, los cuales han sido compartidos. Somos universitarios en Cuba como en Nicaragua, ya son muchos años de trabajo. En Nicaragua ya llevo más tiempo trabajando en la universidad que lo que hacía en Cuba. También tuvimos la opción de trabajar en diferentes proyectos en Honduras, por ejemplo, para trabajar justamente en fortalecer el diseño curricular de la educación media en Honduras. Y también tuvimos la opción de trabajar durante 4 años para el Ministerio de Educación de Nicaragua bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional como codirector de un proyecto. Punto suspensivo, más experiencia. Dando inicio al tema en sí, vamos a ver este diapositivo o este video. El resto está por ahí, que no lo escuchamos. Sí, te escucho, estoy aquí. ¿Me oyes? ¿Continuamos? ¿Eduardo? Está bien, proceda. Ok, perfecto. La carrera que acabamos de ver se originó en Beijing, China, las competencias en el año 2015. Y Bolt, ahí pueden apreciar, o sea, competidor de Jamaica, si mal no recuerdo, pues simplemente venció en esta carrera en 9.58 segundos. Esto que hizo este corredor, indiscutiblemente que participó en una competencia. Si vamos a una definición de este término, nos vamos a encontrar lo siguiente. Esto es lo que hizo, en este caso, este corredor, de enfrentarse a 2 o más sujetos y, en su caso, ganar. Pero si bien esta es la definición de competencia, nosotros vamos a una acepción de la palabra competencia y que se relaciona con la siguiente definición, que es mucho más amplia y que, como siempre, está relacionado con el mundo empresarial. Recordamos que en educación, quien siembra el precedente de lo que necesita los centros de trabajo, las instituciones académicas responden a las solicitudes de las empresas. Entonces, aquí vemos como una especie, aunque en la competencia, cuyo video vimos anteriormente, hay una rivalidad, pero nosotros nos dirigimos en este caso a lo relacionado con el mundo empresarial. Esta es la definición de competencia en el mundo empresarial. O sea, 2 empresas que compiten entre sí, pues simplemente con un propósito que en el caso del mercado es vender o brindar un buen servicio o el mismo servicio. Los temas que hablaremos en el día de hoy pueden apreciarse, algunas definiciones sobre competencia que son válidas para un poco recordar a aquellos que han recibido esta formación de alguna manera u otra y algunos aspectos que nos conducen a lo que es el tema principal, las competencias duras y blandas, y en el caso de la interrogante o pregunta 6, en este caso es un poco que nos concentramos en el concepto básico o la idea principal del webinar de hoy. Posteriormente, conclusiones y finalmente preguntas y respuestas. Esta imagen que estamos presentando es mi
aparentemente. Ok. Recordemos algunos aspectos que están relacionados por qué entendemos por competencia. Las diapositivas o las láminas, generalmente una ilustración a veces genera mucha información a los efectos de llegar a una conclusión. Esperamos que los participantes lo estén haciendo. Indiscutiblemente que una competencia implica una rivalidad. No en el caso de esta imagen del centro, en el que simplemente no es una rivalidad de lucha a muerte. Y por otra parte, vemos otra donde se distingue a una persona que de alguna manera u otra está dando el resultado de un trabajo. O sea, está demostrando su formación. Veamos algunas ya de forma más concreta, algunas definiciones de competencia. Nosotros hemos subrayado algunos aspectos relevantes en estas definiciones. Una competencia tiene que ser identificada y tiene que ser evaluada. Y por otra parte, siempre el propósito es que los desempeños sean satisfactorios. Si ustedes visualizan la definición que hemos puesto, siempre estamos hablando en el área ocupacional. Una segunda excepción es la siguiente. Si ven, se repiten algunos términos. Desempeño satisfactorio, un trabajo eficaz. Ahora, si buscamos elementos comunes que se reflejan en ambas definiciones, la podemos ver a continuación, las cuales han sido sombreadas o reforzadas en amarillo: conocimiento, actitud, valores, habilidades, y de igual manera conocimientos, habilidades de destreza. De aquí se derivan, reitero, o sea, nos familiarizamos con definiciones de competencias, por así decirlo, lo que implica qué elementos la componen, y pasamos a los tipos de competencias. Las competencias básicas son las que toda persona debe poseer, y por ser básicas son las elementales. Veámoslo de la siguiente manera. Saber leer, saber escribir, saber comunicarse. Parece ser que son muy sencillas, pero sin embargo, para aquellos que somos docentes, encontramos dificultades en saber leer, o sea, una adecuada comprensión lectora, saber escribir donde no haya errores ortográficos, y simplemente saberse comunicar. Que saberse comunicar es bastante complejo. Otros tipos de competencias son las genéricas o transversales, como pueden apreciarse. Y aquí hay algunos elementos que son más comunes, por así decirlo. Y cuando hablamos de transversal, implica o abarca toda una serie de habilidades a desarrollar. Por ejemplo, si tenemos varios accionistas o varias personas que están participando en la muestra que tenemos, para llegar a un resultado positivo, y por eso hablamos de competencias genéricas o transversales, habrá que analizar, evaluar, planificar, organizar, investigar, negociar. Eso no va en un puesto específico y que, como pueden ver o apreciar, supera el nivel anterior de las llamadas competencias básicas. O sea, no solamente implica lectura, escritura, comunicación, sino que vamos a un análisis un poco más amplio, más profundo, pero necesario para poder desarrollar este tipo o nivel de competencia. Pasamos al tercer tipo de competencias, que ya son propias de la carrera, por así decirlo, de la ocupación que se desemplea. Lo que realiza, por ejemplo, un cirujano no es lo mismo que realiza un odontólogo. Lo que realiza una persona, como puede ser en la imagen de esta joven que se comunica, puede ser asistente, puede ser un directivo, pero que indiscutiblemente cada cual posee competencias propias de su desempeño laboral. Difícilmente un odontólogo, aunque hay cirujanos odontólogos, pero ya una especialización de cirugía para otros campos. Y en el caso de la comunicación, bueno, difícilmente una persona que en este caso tenga la posibilidad de comunicarse espectacularmente podrá realizar las competencias inherentes a los otros puestos de trabajo. Vamos al tema que es la competencia educativa, por cuanto simplemente es la que nos interesa a los docentes. Tenemos dos autores. Chomsky, que es uno, en el año 1985, define, como pueden darle lectura, lo que es una competencia. Y tenemos a Jaimes, donde define
la competencia como ustedes pueden apreciar. O sea, depende del conocimiento tácito, es implícito, aunque sea no declarado, de la habilidad para que pueda desarrollar, o sea, para que pueda aplicar esta competencia. Pero, reitero, siempre estamos hablando de educación. En este triángulo equilátero, no queda duda de que la competencia persigue un resultado, bien sea en un entorno laboral o en un entorno educativo, donde se aprecian elementos, y volvemos a los temas comunes que abarca una competencia también válida para una competencia educativa que implica conocimientos y técnicas, o sea, lo que se sabe, necesita habilidades y capacidades, o sea, una persona de lo que es capaz de hacer, un estudiante, pero en el caso de las cualidades estudiantiles, un poco que se amplía cuando hablamos de que lo que se sabe, conocimientos y técnicas, lo que se es capaz de hacer, habilidades y capacidades, pero también hablamos que en este caso la competencia un poco que se amplía con los estudiantes como una cualidad de estudiantes a la hora de qué hace con los demás y por otra parte, qué hacer para que otros hagan. Entonces aquí hay un elemento muy interesante que de alguna manera u otra implica un cierto liderazgo. Recordemos lo que es una competencia laboral. Es lo que hacemos y que de igual manera tenga un desempeño satisfactorio. Y lógicamente hablamos siempre que para un proceso X, para una competencia X, se basará en una serie de procesos, o sea, una secuencia de tareas. Y lógicamente para tener éxito. Ahora, ya los periódicos actuales favorablemente no traen muchos solicitudes de empleo, ofertas de empleo, no lo traen. Pero una empresa en tiempos, digamos, normales, puede verlo en una red simplemente donde sale, LinkedIn, etcétera. Vemos que hay dos aspectos que solicitan los entrevistadores a las empresas para un nuevo colaborador, que son las competencias laborales, también llamadas duras, o las competencias blandas o también interpersonales. Interesante. A veces se pide más lo que es lo blando que no lo laboral, que se asocia de alguna manera a otra, a alguna certificación planteada por la persona que busca empleo. Vamos un poco y viendo lo que hace esta joven en pantalla, donde ella perfectamente, describe una programación. Por tanto, estamos analizando que esta joven en este momento está poniendo en práctica una competencia laboral. Ok, vamos a las definiciones de una y otra para distinguir en qué difiere una de otra, donde generalmente estamos más asociados a las competencias duras o laborales. Aquí podemos apreciar una definición, se pueden dar lectura, que reitero, va relacionado con el trabajador, pero en el caso de las competencias blandas, que también las debe tener el trabajador, pero que también la debe tener el estudiante, no podemos obviar que estamos ante una posible entrevista, donde se conforma, en el caso de las competencias blandas, aspectos relacionados con el comportamiento de la persona, su desempeño social, o sea, no como individuo, sino relacionado con la sociedad, liderazgo, manejo emocional y otros. Esto nos hace pensar que si para buscar un empleo se requiere de estos dos tipos de competencias, duras y blandas, tenemos que asumir o profundizar en lo que nos corresponde, que son las competencias blandas y que pasaremos a abordar a continuación. No podemos olvidar que la educación virtual fue para nuestro país en particular un proceso catalizador motivado por una serie de factores sociales, problemas de salud, etcétera, que conllevó que las universidades e inclusive las instituciones pasaran a este tipo de educación virtual cuando realmente es remota. Hace un momentico el CNN ponía de que ante la modalidad de la educación virtual hay una deserción del 20% de los estudiantes. O sea, desertan. O sea, no están de acuerdo con la educación virtual, no están de acuerdo con simplemente lo que aprenden. Estamos hablando en tiempos de pandemia, la noticia era en Estados Unidos, donde es fuerte la afectación que existe en este país. Ahora,
Para hablar de competencias blandas, mencionemos algunas competencias blandas. Se hablan del trabajo en equipo, se hablan del liderazgo, la comunicación, estas otras competencias, pero estamos hablando de competencias que de alguna manera u otra son válidas para el profesor y para el estudiante. No podemos olvidar que en la educación virtual o remota actualmente se está trabajando en la modalidad, entre comillas, de electronic learning, o sea, aprendizaje electrónico, que existen modalidades como es el caso de Blended, simplemente un aprendizaje mixto, donde ya el estudiante no está cara a cara aprendiendo con el profesor, mientras que el profesor en este caso está recibiendo, el profesor está impartiendo la formación en vivo. Otras competencias blandas son las siguientes, que si pueden ver son un poco complicadas cuando hablamos de que nos separa entre el estudiante y el profesor, nos separa una pantalla y es un factor muy relevante que no tenemos ese elemento de sensibilidad de acercamiento con una persona tan directa como la que pudiéramos tener cuando las clases se desarrollan de manera presencial. Algunas experiencias negativas que se induce, salen en las redes. Hace poco algunas compañeras de trabajo ponían que simplemente es complicado para el estudiante que se conecte o se mantenga activo ante una clase bajo la modalidad virtual. Y estas son algunas de las experiencias relacionadas con las competencias blandas, negativas. Hay falta de motivación, hay cansancio, hay un elemento muy fuerte, que es el problema de la distracción. Está el factor que ya lo hemos manejado en el webinar anterior, que es el factor sincrónico y asincrónico, que si no lo sabemos manejar adecuadamente, indiscutiblemente que el resultado no va a ser idóneo. Ustedes pueden apreciar en ese esquema simplemente las características o los recursos o herramientas que se utilizan para la modalidad sincrónica, cara a cara, de manera presencial virtual, y asincrónico es cuando simplemente no está presente el docente, pero sí hay una comunicación que continúa entre los estudiantes y los profesores. Si hay un manejo inadecuado, pues simplemente va a ser una experiencia muy negativa. Y hablando una vez más de competencias blandas, tenemos el problema que si el trabajo en equipo no funciona, pues simplemente será una experiencia muy negativa que implicará resultados negativos en el desempeño de los estudiantes. Creo que la lámina del trabajo en equipo no funciona. Hay muchas experiencias por parte de los profesores. Okay. Vamos a hacer referencia a 20 breves, 20 habilidades blandas o competencias blandas que si ustedes pueden apreciar, son 21. Encontramos 20, pero en nuestro caso particular, en la opinión personal que nosotros consideramos, vamos a enmarcar 6, como es el manejo del tiempo, por un problema de prioridad. Creo que todas son importantes. Tenemos en el caso de la capacidad para escuchar, que es importante. Recordamos que no nos estamos viendo presencialmente, o sea, vemos caritas pequeñas, por tanto es importante la escucha, la compostura que debe poseer el profesor y que no se puede perder como un elemento de ética desde el punto de vista del comportamiento de los estudiantes, que cambia, y sobre todo para aquellos profesores que trabajan en los primeros años, donde es más complejo. Hay que tener creatividad e innovación. La posibilidad de que los estudiantes no se desconecten está determinado por la habilidad blanda que tenga el profesor en este aspecto, ser creativo e innovador. Otro factor importante es la paciencia. Estimados participantes, la paciencia en educación, sea presencial o virtual, es una cualidad que tiene que tener el profesor. Eso no le quepa duda, independientemente de la modalidad que trabaje. Y lo otro que sí nos parece importante, más allá de que otras son importantes también, es el problema de la perseverancia. Hay quien dice que el que persevera triunfa. Hay un factor clave que en lo personal, de alguna manera u otra, y recuerdo
muchas clases que nosotros observábamos cuando acompañábamos las clases de los profesores de estudios generales, que es muy importante esta cualidad o don que muchos profesores tienen, y es la afectividad que muestran a la hora de relacionarse con sus estudiantes. Y eso se llama empatía. Una clase no puede ser una actividad meramente técnica si no se refleja o se vinculan elementos de sentimiento con las otras personas. Una persona que no se vincula con su profesor, que no se identifica, que no guarda confianza con su docente, posiblemente no adquiere ningún compromiso y es aquel que se desconecta. Vamos a hablar de algunas conclusiones relacionadas con, no del trabajo en sí, sino de las conclusiones a las que nosotros llegamos para que las competencias blandas puedan ser efectivas. Hay muchos elementos a tener en cuenta que hoy en día, a veces, en ocasiones, los profesores suelen estar en terreno de nadie y simplemente toman medidas, yo no diría que arbitrarias, sino necesarias, pero que no son apoyados por la institución. Esto amerita lo que nosotros planteamos, o sea, tiene que haber un elemento de legalización de las competencias blandas. Y estamos hablando a nivel institucional. Por ejemplo, esto es una muestra de competencia genérica para una institución donde nosotros hemos sombreado algunas de las competencias que presentamos anteriormente, porque tiene que haber algún tipo de declaración. O sea, lo que está legal es un elemento que nos permite a nosotros exigir, resolver problemas, comunicarse, trabajar en equipo, motivar, etcétera, etcétera. Tenemos la siguiente, que es el compromiso, es la toma de decisiones, la innovación, lo ético, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano. Por tanto, este elemento es importante que estén en los documentos que tenga la institución. Si no aparecen, queda en terreno de nadie el esfuerzo que puede hacer, en este caso, cada docente ante sus alumnos, pero, reitero, inclusive comunicada cuando un profesor comparte con sus estudiantes los sílabos o contenido programático de la asignatura que implica, siempre y cuando trabajo bajo el enfoque por competencia, la declaración de las mismas. También es necesario, sobre todo, la legalización de las competencias a la hora de evaluar a los estudiantes. Existen técnicas a los efectos de desarrollar criterios de evaluación, como son las rúbricas, donde simplemente se declara y son fácilmente evaluables. Lógicamente tienen que ser conocidas por el estudiante. Eso es un elemento que constituye, por así decirlo, un elemento, yo no, perdón, no diría de fuerza, pero sí un elemento declarado que le da base, solidez al trabajo del profesor. Esta es la primera conclusión. La segunda conclusión, que no puede quedar sola, por cuanto los profesores no lo pueden hacer todo, es el trabajo complementario que realiza, en este caso la institución, a través de determinados cursos, donde la diversidad que debe tener una institución, fundamentalmente en la enseñanza universitaria, son, por ejemplo, el desarrollo de cursos optativos o lectivos. Ahí puede apreciarse el trabajo en equipo. Tenemos en este caso cursos como es el de liderazgo y tenemos sobre todo cursos para una adecuada comunicación. Creo que son 3 cursos básicos que debiera tener cualquier institución adicional para poder legalizar en este caso las competencias blandas. O sea, capacito al estudiante y no puede haber como refuerzo para lo que el profesor luego podrá atender en su clase. Una tercera conclusión es lo que ya señalábamos, la evaluación de las competencias blandas. Es necesario. Está claro, no, un examen, una evaluación, no debe tener solo preguntas relacionadas con los contenidos, digamos, técnicos de la asignatura. Creo que es necesario simplemente evaluar las competencias blandas. Si no, queda en terreno de nadie. Ok. Hablábamos de empatía hace un momento. Creemos que acá hay un eje central, que es la palabra tolerancia.
La palabra tolerancia a veces es un problema poder entender desde el punto de vista de ser flexible, permisible, pero no significa, que es la otra cara de la moneda, que simplemente los estudiantes pueden hacer y deshacer lo que quieran bajo, digamos, la tolerancia no es facilismo, no es indiferencia. Aquí se manejan bajo la palabra tolerancia, nos gustó esta diapositiva, cómo se vinculan algunos elementos de los que ya hemos mencionado anteriormente como competencias blandas. Ya para terminar, aprovecho, lo habíamos conversado con Eduardo, que para los participantes mañana nosotros tendremos una presentación ya un poco más particular, que no es relacionado, o sea, conversamos con Eduardo, con Angélica, los efectos que nos permitieran simplemente presentar lo que vamos a hacer mañana, que está relacionado con un libro que publicamos. Por favor, aquellas personas que estén conectadas y no tengan el libro, con gusto se lo compartimos, no hay ningún tipo de problema, pero mañana vamos a hacer referencia a algunos temas que se abordan en esta actividad, mañana jueves 3 de diciembre, en el Momotón. Acá muestro algunos datos para las personas que simplemente quieran seguirme. Mi correo electrónico, mi presencia en Twitter, en Instagram, Facebook, y también recientemente, hará posiblemente un par de meses, sacamos artículos que están relacionados en mi dirección, Educación Reflexiones, como podcast, y ahí aparecen los diferentes, las diferentes herramientas que se utilizan y que simplemente se publican. No voy a dar un comercial, pero ya estamos llegando a algunos países de los más interesantes, y es un elogio lo personal que haya gente que me vea de Ucrania, por ejemplo. Ok. Finalmente, vamos a las preguntas y respuestas. Eduardo, todos ustedes los escucho. Perfecto. Gracias, Ernesto, por su presentación. Siempre aprendemos, aún nosotros los docentes que ya tenemos rato de andar en esto, de la docencia, y esta parte de las competencias que algunas universidades también ya han venido utilizándole. Y cada vez se van apropiando de esta manera de dimensionar las competencias, las duras, por decirlo así, y las blandas. Bueno, entramos al periodo de preguntas y respuestas. Si de los presentes acá puede hacer un comentario, una pregunta, sugerencia, a don Ernesto González, con gusto lo vamos a escuchar, o bien puede escribir, pues, y yo procederé a hacerle la pregunta que pertinente que vayan a hacer. Bueno, luego escuchamos. Creo que todo el mundo estará de acuerdo con la siguiente información, perdone que los interrumpan. Es mucho más complejo lograr en la educación una competencia blanda que una competencia, digamos, educativa, propia de la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que no quepa duda. La escuela es un proceso y lograr que de alguna manera u otra simplemente los estudiantes alcancen madurez y demuestren competencias blandas, el punto posiblemente más delicado son para los estudiantes de primer año. Ahí la batalla es terrible, terrible. Entonces, anuente a escuchar preguntas, no tengan temor, o simplemente a escribir, en este caso, algún interrogante. Aquí, maestro, yo tengo una consulta. Sí, Ronnie. Usted nos hablaba acerca de cómo están lo que son las competencias laborales y lo importante y esencial que son las competencias blandas. Sí. Mi consulta para usted, partiendo de la importancia que tienen cada una en el desarrollo en la formación y el desarrollo profesional, ¿cuál sería para usted el eje articulador de ambas habilidades? Porque usted nos mencionaba precisamente ahora que es más difícil desarrollar habilidades blandas
Entonces, ¿cuál sería la clave como el eje articulador de ambas tipologías, por así decirlo? Ronnie, es posible, o sea, sería muy difícil delimitar. Ahora yo voy a abordar las competencias duras, ahora voy a abordar las competencias blandas. Por ejemplo, una persona, vamos al caso del odontólogo, lo adecuado que un odontólogo, cuando vaya a trabajar con su paciente, se comunique adecuadamente, es decir, le dé un fundamento, una respuesta al problema que tenía, al problema cómo se abordó y cómo continuar el tratamiento. No es simplemente un odontólogo que tiene al paciente sentado en su silla, terminó de atenderlo, que pase el próximo, que pase el próximo, que pase el próximo. Si no hay una adecuada comunicación que implica una competencia blanda, es posible de que la persona que fue a ponerse una calza salga con más dudas si no le explicaron lo que tiene que hacer. Entonces, esto va a la par. O sea, no puedo decir, muchachos, ahora voy a hablar de competencias blandas, ahora voy a hablar de competencias duras. Reitero, volviendo al tema de educación virtual, recordamos que la educación presencial implica que el profesor debe tener un control sobre los estudiantes que tiene delante. Es capaz de manejar la situación de que atiende, de que no atiende, etcétera, etcétera. Ahora, simplemente la educación remota, repito, hace CNN hace un momentico que dijo que el 20% de los estudiantes se desconectan porque no les gusta la educación virtual. No les gusta. Por supuesto, no manejo la naturaleza de la noticia que daba CNN en este momento, pero también lo otro, que sí lo hemos manejado anteriormente. Transcurrido 14 minutos de clase, si una clase no es atractiva, no es creativa, no logra la participación de los estudiantes, transcurrido 14 minutos, 20% de los estudiantes se desconectan. Entonces, la creatividad es una competencia blanda. Entonces, los profesores estamos obligados, comprometidos a hacer magia para, voy a utilizar un término, sumar voluntades, o simplemente para decirle al estudiante, yo te estimo, yo te quiero, súmate, que yo te voy a compartir mis conocimientos. Gracias, maestro. Gracias. Una pregunta, ¿no? Ernesto. Sí. Evaluar las competencias duras pueden ser, a mi modo, un poco menos complicado. ¿Cómo evaluar las blandas? Tal vez, Eduardo, la experiencia más relevante es el trabajo de equipo. Es el trabajo en equipo. En la parte cuando trabajamos presencial, que por ejemplo hay la entrega de un trabajo, hay quienes simplemente se anotan, un mal compañerismo, se anotan algunos y otros no trabajan. Si el profesor no valida el resultado del trabajo en equipo, donde es posible identificar a aquellos que no participaron, donde se evalúa el resultado del trabajo. No es por un documento que se lee, se aprueba y va. Entonces, el trabajo de equipo es una herramienta, repito, muy utilizada, adecuadamente utilizada. Nosotros, por ejemplo, comenzamos con una profesora, conocido por algunos, la profesora Belkis, donde conversamos con ella para preparar esta exposición, o webinar, y nos decía cómo ella manejaba su clase desde el punto de vista, porque fue la pregunta que me hace Eduardo, fue la primera pregunta que hice. Por favor, Belkis, explícame cómo tú trabajas en equipo con los muchachos. Entonces, o sea, me dio la piedra. Hago esto, exijo, y estoy arriba de los estudiantes que estén todo el tiempo conectados, indagando qué dudas tienen, etcétera, 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 y lógicamente luego lo que es la exposición del trabajo. Crean subgrupos a los efectos de simplemente escuchar la exposición del equipo y lo comparten con el resto de los compañeros. Pero estamos hablando de algo, no podemos olvidar, que la educación presencial tiene 900 años de vida. La educación virtual o remota en nuestro país es el tiempo que tenemos a partir del año 2018 hasta la fecha. Estamos en pañales con relación al desarrollo de la educación virtual, que realmente es remota,
y implica un esfuerzo extraordinario que a veces ni la institución está preparado para este tipo de trabajo. Eduardo. Buenas noches, estimado Ernesto. ¿Qué tal, Manuel? Le escuchamos. Un gran gusto siempre en saludarte y muy atento a tu exposición en términos de no podemos decir diferencias, porque prácticamente, como tú atinadamente lo has señalado, hay un complemento en términos de los esfuerzos que tienen que hacer los docentes en el mundo de las habilidades blandas y las habilidades duras. Pero yo creo que si queremos surgir hacia buenos seres humanos, buena conducta, en fin, fortalecimiento de la democracia, es importante en las casas de estudio trabajar las habilidades blandas. Pero siempre percibí una especie como de espíritu de que estas habilidades blandas, el trabajo en equipo, la creatividad, con moral de ocurrencia, están llenas de una serie de vivencias que en determinado momento la comunidad académica no lo ve como clase formal, lo ve, y voy a ser fuerte en el término, como vagancia, que de repente andan los muchachos ahí en los corredores y, por ejemplo, en Emprendedores recuerdo que mirábamos trabajo en equipo y habían vivencias de amarrarse los zapatos, una serie de mecanismos como que no pareciera clase formal. Entonces hablabas tú de manera categórica de los 900 años, creo que me pareció escucharte, de educación en términos de habilidades duras, ¿no? Matemáticas, estadísticas, español, etcétera. Entonces, esto conlleva a un cambio trascendental para tener buenos ciudadanos, para tener líderes, para tener teamwork, para, en fin, todos esos elementos importantes que dan las habilidades blandas. ¿Existe alguna tendencia, al menos en las economías ricas, en términos de experimentos que se han hecho para generar formación de escuelas, ya sea de nivel primario o de preprimaria, en términos de fortalecer estas habilidades, que no son las habilidades duras, sino las habilidades blandas, Ernesto? Ok. Primero una experiencia y luego algo que abordamos que lo tratamos. O sea, voy por la segunda pregunta. La institución tiene que dar cursos optativos donde se fortalezcan las competencias blandas. Sí. Cursos optativos. Hubo obligatorio. En España se trabajan actividades donde el estudiante estamos ahorita en tiempo de excepción. Europa está bastante afectada por este tipo de situaciones. Pero el estudiante permanece de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la escuela y por la tarde tiene cursos opcionales donde se refuerza este tipo de trabajo. Ok. Pero te voy a otra cara de la moneda. No voy a hablar de nuestro país porque es un problema, diríamos, que de América Latina. Sí. De casualidad, escuché, porque ahora tengo tiempo, o sea, no es que me sobre el tiempo, pero tengo tiempo, y veía que en las redes el Ministerio del Trabajo de Colombia comenzó en un proceso a nivel de diputados, etcétera, etcétera, para analizar el reglamento de las personas que van a trabajar desde su casa, producto de no solamente para la educación, sino cómo se va a normar el trabajo, cómo se va a estipular, cómo van a ver lo de las horas extras. Entonces, eso es en Colombia, pero no tenemos al alcance para todo el mundo. La pregunta es un poco revertir la pregunta, no a ti, Manuel, sino a todos los compañeros que están conectados. Sí. Y es lo siguiente. Han existido cambios por parte de las instituciones, por parte de los centros laborales a los efectos de decir las características o condiciones que tiene que tener una persona que trabaja por teletrabajo. No. Hay quien cree que para un puesto de trabajo, una secretaria, por ejemplo, o sea, un puesto muy honroso, simplemente trabaja de 8 a 5 y es poco probable que trabaje después de esa hora. Para un docente, que sería un poco irónico, un docente no trabaja desde que empieza la clase hasta que termina todas las horas clase que tenga, según la institución donde trabaje. Entonces, se tiene en cuenta esa flexibilidad, ese cambio del trabajo para el profesor en este momento, a pesar de que solamente llevamos un par de años, porque parece ser, ojalá, que mañana todo este problema se resolviera, que la vacuna se resolviera, etcétera, 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 pero creo que de alguna manera u otra, para ser pesimista,
vamos a continuar un poco lo que es al menos en América Latina, no hablo de los países desarrollados, de Europa, el acceso a la vacuna, etcétera, etcétera, pero creo que nos vamos a demorar un poco en el trabajo virtual. Entonces, se ha regulado los documentos necesarios que norman el trabajo de las instituciones, tienen rasgos de competencias blandas, tienen rasgos no, más allá de las competencias duras que se adquieren en el trabajo. Pero voy a la pregunta. ¿Tiene la universidad declarada o las instituciones, para no asociarlo con nadie en particular, tienen declaradas las instituciones las competencias tecnológicas? ¿Están declaradas? ¿Aparecen? Creo que no, definitivamente. Entonces, no. Sí. O sea, yo creo que hay un elemento de la necesidad de aprovechar el espacio, porque si vamos a pensar de que el problema se va a resolver, ojo, nos vamos, perdón, vamos a continuar trabajando sobre la base de algo que no norma, pero además sobre la base de algo que está arcaico y que no responde a la realidad actual. Tenemos normativas para un trabajo presencial, no tenemos normativas para un trabajo virtual. Muy bien, muy clara tu respuesta, Ernesto. Gracias. A ti. Entonces, sí. Lo que estoy entendiendo es que las competencias blandas son un tanto más subjetivas a la hora de evaluarlas, sí, que las duras. Yo creo, Eduardo, yo creo que, o sea, no debe subjetividad. Una competencia blanda es posible que sea una competencia, digamos, específica, por así decirlo, en el mundo educativo. Es posible que sea mucho más tangible a través de las evaluaciones. Una competencia blanda implica la evaluación de un proceso, pero que amerita ser evaluado. Si no lo evaluamos y solo evaluamos las competencias, digamos, duras, por así decirlo, no vamos a lograr. O sea, yo no creo que entre en un elemento de subjetividad. Tendrá que ser el profesor capaz de buscar objetividad en la aplicación de las competencias blandas para hacerlo. Un chico que no sea puntual en la entrega, el sistema tú lo puedes cerrar y el que quedó fuera, quedó fuera. Tú puedes trabajar y que no presentó el trabajo a tiempo. Puedes hablar honestidad en el trabajo, que son parte de las competencias, que te repito, puedes hablar de creatividad. Entonces son elementos que de alguna manera u otra, sobre la base de instrumentos de evaluación, como puede ser la rúbrica, el profesor tenga que plasmarlo. Si lo plasma y lo declara con los estudiantes, yo te voy a evaluar esto, y no solamente es el contenido de qué cosa es una reacción química, no. Yo te voy a evaluar creatividad en la búsqueda de experimentos, etcétera, etcétera, y lo voy a asociar al resultado de su trabajo. Entonces podremos lograrlo. Por tanto, la subjetividad, en la medida que la subjetividad pase a ser más objetivo, tendremos mejores logros. Perdón, estoy hablando muy rápido. La subjetividad, o sea, no podemos ser subjetivos a la hora de evaluar la subjetividad de una competencia oral. Tenemos que ser muy objetivos, hay que hacerlo con mucho énfasis, con mucha perseverancia. Ojo, otro aspecto a tener en cuenta que no podemos olvidar, lo vamos a abordar mañana como uno de los temas del libro que elaboramos, y es una de las interrogantes que abordaremos mañana. El estudiante, en la medida que va pasando de grado o año de estudio, va alcanzando madurez. La madurez puede catalizarse si nosotros insistimos en las competencias blandas. Se puede desarrollar. Un alumno de quinto año de la carrera ya tiene otros intereses, ya ha tenido experiencia de equivocarse años anteriores y por tanto ha aprendido, bien porque le cuesta, porque responde ante la familia, etcétera, etcétera, pero reitero, creo que es importante hacerlo. No puedo olvidar que los mejores estudiantes o los estudiantes, cuando reconocen el trabajo de un buen docente, es fundamentalmente porque hizo más énfasis en las competencias blandas.